por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Estamos aquí nuevamente en San José de Costa Rica para el mundo, con Voz de Restauración para las Naciones. Esta noche vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis y ahora nos toca hablar sobre el mensaje a la iglesia de Sardis. Buenas noches, hermano Ángel. Muy buenas noches igualmente a todos los hermanos, amigos que igualmente nos siguen a través de las redes sociales. Damos gracias a todos aquellos que se conectan, igualmente comparten este mensaje de vida, este mensaje de esperanza, ¿verdad? Toda aquella gente que nos sintoniza a través de Centroamérica, Suramérica, todo lo que es Norteamérica, igual Europa, ¿verdad? Tenemos igualmente reportes de sintonía desde África, ¿verdad? Y agradecemos a cada uno de ellos por hacerse presente sábado a sábado y compartir con otros este mensaje, como le digo, de vida. Es necesario que esta cápsula del tiempo usted pueda tomarla y compartirla con otros, y a su vez también poder usted tomar nota de cada uno de los mensajes que se dan por acá, cada una de las palabras que se dan por acá, textos bíblicos. Tome papel y lápiz para que usted pueda llegar y después del programa estudiar cada uno de esos temas. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen a través de Facebook Live, que nos siguen también a través de YouTube, ¿verdad? Les agradecemos a cada uno que igualmente se toma su tiempo para escribir, ¿verdad? Y saludar, mandar mensajes, hacer sugerencias igualmente, ¿verdad? Así que sean bienvenidos cada uno, aquellos que nos sintonizan inclusive por la 930 AM de Radio Costa Rica. Sea bienvenido en esta noche y prepárese, que Dios tiene algo para usted. Hermano Lanza. Muchas gracias, bienvenido a todos. Como decía el hermano Ángelo, abre su corazón, prepárese, porque aquí aprendemos, ¿verdad? No solamente eso, pero tener un corazón dispuesto y también saber de que Dios tiene control de todas las cosas. No se sienta aludido, al contrario, siéntese bendecido, porque a través de este medio Dios nos habla, Dios nos va a confirmar, y aparte de eso, Dios también nos va a confrontar con muchas cositas que el Señor quiere que nosotros dejemos y hagamos la voluntad del Señor en este tiempo, que son tiempos duros, pero también donde la misericordia y el amor de Dios camina con nosotros. Carlitos. Muy buenas noches, hermanos. Es un placer para mí estar esta noche con ustedes, dándole las gracias al Señor por un programa más de Voz de Restauración, dando esa palabra dura a las personas que lo necesitan, pero en especial a las iglesias. A las iglesias, hermanos, le hablamos a aquellas personas que están desviadas. Tal vez ustedes sientan que esta palabra sea dura, y es que es cierto, la palabra es dura. Pedro una vez le dijo: Señor, dura es tu palabra. Bueno, si quiere váyase, le dice, váyase usted también con ellos. Hermanos, nosotros no queremos que usted se pierda, queremos que usted entienda, y muchas veces es hablando la palabra dura como tenemos que entrar en el corazón de las personas. Gracias por su sintonía, dándole gloria y honra al Señor por todas las sintonías que hemos tenido y por todos los reportes de sintonía, y ya tenemos personas que están conectadas. No se pierda este mensaje, recuerde lo que siempre le digo, esté atento a los versículos que vayamos a tocar, porque esto es un tema muy delicado, y si usted se pierde un texto bíblico, usted pierde la línea, hermano, y no va a saber por dónde vamos en el mensaje, hermano Luis. Amén. Apocalipsis capítulo 3.
Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, y oiga esto, y estás muerto. Ay, ay. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este mensaje viene especialmente para todos los pastores que se han hecho llamar apóstoles y profetas en los últimos tiempos en la iglesia del siglo XXI. Hermanos, y una de las cosas que a mí me impacta es cuando el Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, le dice: estás muerto. Es algo muy especial, hermano, y muy, como le dijera, algo que debemos de darle la interpretación correcta. Porque Jesús, a través de Juan, le dice al pastor de la iglesia de Sardis que está muerto. Hermano, ¿qué es lo que significa estar muerto? Porque estar muerto, hermano, y se lo está diciendo a un hombre que está pastoreando una iglesia. ¿Qué significa estar muerto? Oiga, vámonos al libro de Génesis capítulo 35. En su verso 16, dice de la siguiente manera: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y oiga esto, hermano: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Entonces aquí, hermano, cuando nosotros vemos que este hombre allá en Sardis, dice el apóstol Juan, a través de la revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo al hombre de Dios, dice que estás muerto. ¿Por qué razón? Porque en esa iglesia no hay espíritu, en esa iglesia no hay alma, esa iglesia está muerta. Y aunque sea una iglesia enorme con miles y miles de almas que están llegando a recibir palabra, no es palabra de Dios. Son inventos de hombre que se está enseñando y se está predicando. No hay enseñanza de parte del Espíritu Santo. Y por eso, hermano, yo traigo esta reflexión. Dice, cuenta la leyenda que un día Doña Verdad y Doña Mentira se encontraron. Y dice que
La mentira le dice, buen día, doña Verdad. Muy buen día, doña Mentira. Hermoso día, dice doña Mentira. Y doña Verdad se asomó para ver si era cierto, si el día era bueno, y lo era. Aún más hermoso está el lago, dijo doña Mentira. Y la Verdad miró hacia el lago y vio que la Mentira decía la verdad. Corrió la Mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más hermosa, nademos. La Verdad tocó el agua con los dedos. Entonces la Verdad confió en la Mentira. Se sacaron las ropas, quedaron desnudas y tranquilas. Y nadaron, se regocijaron. Pero al rato dice que doña Mentira salió y se vistió con la ropa de la Verdad. Y se fue para el pueblo, se fue para la ciudad. Y la Verdad, dice, incapaz de vestirse con la ropa de la Mentira, comenzó a caminar sin ropa. Y todos se horrorizaban al verla, al ver la Verdad desnuda. Hoy la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no a la verdad desnuda. Voz de Restauración se ha caracterizado por predicar y enseñar una verdad desnuda, así como está escrita en la santa palabra de Dios. Pero dice la leyenda, pero algún día la verdad saldrá del pozo para fustigar a los mentirosos. Y es lo que nosotros hacemos aquí con Voz de Restauración, predicando una verdad, predicando, hermano, lo que nosotros estamos predicando, que es una verdad, la verdad escrita, la verdad sin tapujos. Vea, hermano, lo que nos habla en el libro de San Juan, en su capítulo 11 y su versículo 25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Si ese pastor que está predicando mentira y está muerto espiritualmente, aquí Dios le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Nosotros le estamos predicando a una iglesia muerta, una iglesia que está, hermano, leprosa espiritualmente, y que hoy Voz de Restauración está incitando, está hablando la verdadera palabra de Dios. En el verso 32 del capítulo 11 del Evangelio de Juan nos dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y oiga, hermano, ¿por qué esa iglesia está muerta? Porque Jesucristo no está en esa iglesia. Ahí no está Cristo, ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está esa, hermano, la palabra de Dios. En el verso 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, hermano. Es que Cristo está viendo la iniquidad que la iglesia está haciendo con las almas. Y oiga, el libro de Jeremías capítulo 18 nos habla, todas las almas son mías. Todas las almas son mías. Y dijo el Señor, ¿dónde le pusiste? Y el Señor
vio a dónde estaba Lázaro y Jesús lloró. Jesús está llorando por esas iglesias que están predicando solo contaminación. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Esas iglesias, hermano, que son los leprosarios que hablamos la semana pasada, dice aquí, vino al sepulcro y era una cueva de ladrones, hermano, y tenía una piedra. El pecado estaba encima de esas iglesias. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Quiten esa piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, este ya hiede, está hediondo, pero está predicando. ¿Por qué? Ha muerto hace 4 días. Yo no sé cuántos pastores estarán predicando, pero muertos, a saber desde hace cuántos años. Y oiga, hermano, lo que nos dice aquí en su verso 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Si uno de esos pastores que están predicando mentira, vanidad, hipocresía, vanagloria y orgullo, escuchan esta voz de Cristo y escuchan de que yo soy la resurrección y la vida, oiga, hermano, estos hombres van a ser desatados y Jesús los va a recibir, hermano, en gloria, porque para eso estamos nosotros predicando, porque dice aquí, y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, sal fuera de esa contaminación que tenés en mi casa. Tremendo, tremendo. Estamos viendo una perspectiva de la palabra tremenda en cuanto a lo que estamos viviendo en la realidad. Si a usted, por ejemplo, se le hace similar o hay alguna similitud entre el mensaje de la iglesia en Sardis y las iglesias del 2020, no es ninguna coincidencia, iglesia. Estamos hablando una palabra real, una palabra viva y eficaz. Ahora, quiero que me acompañe y veamos lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 2. Yo conozco tus obras, que tienen nombre que vives y estás muerto. No podemos escapar de esta realidad. Dios conoce cuál es tu levantar, cuál es tu acostar. Dios conoce cada paso de tu vida. No hay nada que quede por fuera. Y Dios trae un mensaje directamente a la cabeza. Dios trae un mensaje directamente a este pastor en Sardis. Dios trae un mensaje en esta noche a esta iglesia en el 2020. Escúcheme, estamos a febrero 8 del 2020. Siempre hablo de una cápsula del tiempo porque sé que en otro tiempo esto podrá venir y ser de edificación para muchos. El mensaje de la iglesia en Sardis, una iglesia moribunda, ¿escuchó? Una iglesia llamada Sardis que está más allá que acá. Una iglesia, óigame bien, que de a poco muere. Ahora, ¿por qué muere una iglesia? Mire qué tremendo, podemos enfocarlo bíblicamente. ¿Por qué es que una iglesia muere? Estamos viendo que Él conoce cada una de las obras del corazón, las intenciones que hay en el corazón de un hombre. Mira, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escúcheme bien, cuando hablamos de una iglesia muerta, cuando hablamos de una iglesia moribunda, nos vamos a dar cuenta que de a poco una iglesia moribunda está cayendo en la desgracia, precisamente porque su cabeza puede ser o es que está contaminada, y esto viene a llevarse a un caos total a cada miembro.
Óigase bien lo que estamos hablando. Es una palabra fuerte. Siempre se lo he dicho, se lo ratifico una vez más desde este lugar. Óigame bien, nosotros no venimos a juzgar porque no nos corresponde. Eso le corresponde a Dios, pero sí podemos nosotros, óigame bien, demostrarle a usted que hay iglesias hoy día, que hay pastores hoy día. Hermano, ¿por qué no habla de otra cosa? No, porque Dios nos ha mandado hablar de esto. Una iglesia muere cuando pervierte la gracia de Dios. Óigame bien, una iglesia muere cuando hay mundanalidad dentro de la misma, cuando hay apostasía y etcétera. Temas que hemos hablado hasta la saciedad desde esa plataforma. Gálatas capítulo 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es la posición la cual mantiene un programa como este. Tratar de agradar primeramente a Dios que a los hombres. ¿Sabes por qué? Porque hoy día desde cualquier plataforma es muy difícil escuchar sana doctrina. Cuando hablo de sana doctrina me refiero más que a la palabra de Dios. No estoy hablando de modernismo, no estoy hablando de ninguna otra cosa más que la palabra de Dios. Ahora una iglesia muere cuando comienza a agradar al hombre. Hoy tenemos hombres, adoradores de hombres. Hoy tenemos hombres poniendo, óyeme bien, en pedestal a hombres, porque se han apartado de la gracia, se han apartado del camino, se han apartado de la senda de Dios, pero comienzan a escuchar hombres, comienzan a escuchar su palabrería. Una iglesia, óigame bien, el mercante le interesa más lo que los hombres piensen de ellos, sientan de ellos, pero nunca se han puesto a pensar qué piensa Dios de ellos, qué piensa Dios de una iglesia moribunda, qué piensa Dios de una iglesia contaminada. Perdón, vemos que este mensaje viene directo a la cabeza, directo al pastor, porque es ahí donde le habla al pastor. Hoy día, por ejemplo, la iglesia enfatiza cómo hacer sentir bien al hombre, aunque esto ofenda a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se rigen por programas de hombre, se rigen por pensamientos de hombre, dejando de un lado la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Ahora gastan más tiempo y energía quizás organizando algún evento que orando. ¿Sabes por qué? Porque la palabra hoy día no es expuesta como Dios la declara. Porque hoy hay mucha fantasía, hoy hay mucho show. Y encontramos una iglesia de Sardis en el 2020. Iglesias que ameritan un aplauso por el show, pero presencia de Dios no está ahí. Espíritu Santo no está ahí. ¿Cómo nosotros comprobamos y vemos esto? ¿Sabes? Porque cuando desde una plataforma se utiliza para contar chistes, cuando una plataforma se utiliza para contar historias, cuando una plataforma se utiliza únicamente para solo palabrería y no hay Espíritu Santo en ella, es una iglesia moribunda, es una iglesia muerta. Ningún programa que el hombre invente puede traer vida a la iglesia. Traemos un concierto, traemos un show para que la gente se entretenga. No ese es el énfasis que Dios quiere darle a la iglesia. Él busca una iglesia que sea viva, una iglesia activa. Ahora, Gálatas capítulo 5, verso 16, óigame, para que usted me entienda cuál es esa iglesia moribunda, esa iglesia muerta. Digo pues, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Todos estos se oponen contra sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora entiéndame esto, la carnalidad, la mundanalidad está dentro de la iglesia y no es que entró por casualidad. Tuvo que haber una puerta la cual permitió introducirse y manifestarse, vivir y habitar ahí. Por eso es que hoy este mensaje de voz de restauración de parte de Dios, iglesia, es tiempo de despertar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de volver a la senda antigua y entrar en amoríos nuevamente con Dios. Una iglesia muere cuando usted deja de agradar a Dios y comienza a agradar a su carne. Hermano, la carne está muerta. Vamos a ver, la palabra de Dios nos enseña que se manifiesta cuando hace manifiesta la concupiscencia misma. Oiga, de la vida de un hombre sin Dios. Ahora hablamos de que tuvo que haber una puerta
para que se introdujera el pecado, para que viniera la muerte y esta iglesia hoy 2020 pueda estar moribunda. Se cuenta, por ejemplo, que esta ciudad de Sardis fue invadida 2 veces. Óigame bien, ¿qué le quiero decir con esto? Fue invadida tanto por los griegos como por los persas, pero quiero traerle atribución a algo para que usted entienda. Usted, como iglesia, si usted abre un camino, si usted abre una brecha, el enemigo viene y aprovecha todo lo que usted pueda hacer para matar a la iglesia. ¿Escuchó? Ahora vemos que fue vencida en 2 veces, y si yo le comienzo a contar un poco más de teología, usted va a entender cómo es que fue invadida. Era una ciudad muy rica, hermanos, era una ciudad donde sobreabundaba el dinero, había mucho oro y muchas otras cosas más, pero era una iglesia idólatra. Ahora, entendamos algo, cuando se permite que se introduzcan falsas enseñanzas, es donde debemos tener cuidado, y quiero hacer énfasis a una de esas enseñanzas que está tomando fuerza. Una de esas enseñanzas o movimientos, podríamos decirle, pastores, movimientos que están tomando fuerza desde el año 2017 para acá. Óigame bien, es un movimiento introducido por el Vaticano, por el Papa precisamente. Y que las iglesias hoy día, como siempre, adoptan lo que sea con fin o con motivos de poder atraer a la gente emocionalista, a la gente que vive de emoción, a la gente que vive de espectáculo, de show. ¿Saben ustedes, pastores, cómo se llama este movimiento? Que se está introduciendo fuertemente y ya lo estamos viendo en Costa Rica. Precisamente en estos días, terminando hoy, vemos por ejemplo que el movimiento profético, oiga lo que le estoy diciendo, y no quiero, bueno, si le cae mal no importa, iglesia, tengo que decírselo, ese movimiento profético reformador que se han levantado en los últimos tiempos. Ahora, este movimiento se llama el tsunami de Dios. Iglesia, tenga usted cuidado con lo que usted está escuchando, con lo que usted repite, con lo que está recibiendo, porque precisamente la iglesia de hoy, como no lee la palabra, como no estudia la palabra, como ya no está en oración a todo lo que se dice desde un púlpito, amén. ¿Han escuchado hablar ustedes, hermanos, acá en la mesa, sobre el tsunami de Dios? Sí. ¿Usted lo ha escuchado, hermano claro, Luis? Claro. ¿Qué le parece ese movimiento? Bueno, aquí lo tengo, Ajá. hermano, y dice que ese movimiento es un movimiento diabólico. Ajá. Óigame, dice aquí, el tsunami espiritual es un invento del Papa Francisco. Ajá, correcto. Pero un tsunami significa destrucción, angustia, terror, muerte, olas asesinas de 30 metros de alto. ¿Y sabe usted cuáles son las olas asesinas en el mundo espiritual? Son las iglesias apóstatas que están predicando mentira. Las olas asesinas son aquellas iglesias contaminadas de falsedad. Destruyen todo lo que está a su alrededor con mentiras y engaños doctrinales. Y los tsunamis espirituales poseen un enorme poder destructivo, hermano. Tremendo. Cuando hablamos de este movimiento tsunami de Dios, escuchábamos hace poco, por ejemplo, una mujer que se hace llamar profeta acá en Costa Rica, de apellido Flores, que decía, ahora yo desato el tsunami de Dios sobre usted. Ahora, cuando usted profundiza, cuando usted entiende que es un tsunami, óigame bien, usted va a entender que el pueblo de Dios está tan mal amansado. Escucha lo que le estoy diciendo, tan mal doctrinado que a todo le dice bien. Ahora, cuando hablamos del tsunami de Dios que ellos mencionan, ese tsunami son esas olas falsas de falsas doctrinas. Óigame bien, que se están introduciendo un movimiento nacido en el Vaticano 100% satánico. El mismo Papa Francisco lo utiliza en cada una de esas mega congresos que tienen ellos, megas multitudes. Siempre habla del tsunami de Dios. Ellos hablan, cuando hablan del tsunami de Dios, escúcheme bien, hablan de la transformación misionera de la iglesia, que esto tiene que ser inculcado tanto en el católico como en el evangélico, como en todo aquel que profese conocer a Dios. Óigame bien, aunque esté muy lejos. Todo este movimiento es impulsado por el Concilio Vaticano II. Y hay algo muy tremendo. Ellos toman como base, pastores, escúcheme bien, San Lucas capítulo 1:37.
La Biblia dice en San Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Ellos se toman de ahí para agarrarse y decir que en Dios todo es posible y que las profundidades, pero no especifican tanto de lo que estamos hablando en cuanto a profundidades. Óigame bien, el tsunami trae destrucción, como lo decía el hermano Luis. Entendamos el significado de la palabra. Tsunami trae muerte. El tsunami, óigame bien, detrás de esto hay un demonio. Pero hermano, usted ve demonios en todo lado. No. Bíblicamente lo podemos ver que, por ejemplo, detrás de todo este movimiento se mueve un espíritu, un demonio llamado Apolión o Abadón. Oiga, este demonio de destrucción, cuando hablamos de tsunami, es un movimiento más bien, que se produce cuando hay terremotos. Ahora, el mismo infierno se estremece cuando hay alguien que desata, por ejemplo, un movimiento como estos. Y bíblicamente nosotros lo podemos encontrar y se le dice que Apolión o Abadón, óigame bien, es el ángel del abismo, el ángel de la muerte, el caos de la destrucción. ¿Se da cuenta usted? Y ese movimiento está tomando mucho auge, pero como el creyente, Dios mío, todo lo que digan, le dicen amén. Porque no escudriña movimientos apostólicos herejes, por ejemplo, que han introducido esta palabra. Escúcheme bien. Si usted es, por ejemplo, de las personas que usan este vocabulario, tenga cuidado. El empoderamiento. Esto lo utiliza mucho la iglesia moribunda, la iglesia muerta. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando quiere el mismo hombre destronar a Dios? Es cuando entró la muerte en la iglesia, cuando vino la iglesia moribunda. Ahora, cuando hablamos de empoderamiento, esto hace que la gente se valga por sí misma, se han delegado a Dios y se han creído ellos mismos cuando hablan de empoderamiento. Pastor, pero es que yo he escuchado y eso motiva. Escuchemos. Este es un poder que ha dado para dirigir su propia vida. Ahora ya no dependemos de Dios. Hemos dejado la dependencia de Dios y está dependiendo del mismo hombre. Ahora, imagínense que el empoderamiento te dice que tú tienes poder para ser fuerte, para otorgar poder, para ser poderoso. Cuando yo reconozco que únicamente uno es todopoderoso. No toquéis al ungido, hermano Luis. Ungido solamente nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún ungido más. Porque todos, dice Romanos, todos nacemos bajo pecado. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente bajo el arrodillarse y reconocer a nuestro Señor Jesucristo, llegamos a ser hijos adoptivos por nuestro Padre Celestial. ¿Y quién lo dice? Lo dice Juan capítulo 1, verso 12. Correcto, y la iglesia, por ejemplo, hoy día, cuando hablamos de esa iglesia muerta, moribunda, te hace señalamientos, por ejemplo, como ese: no toquéis al ungido. Ungido solo uno hay. Si fuésemos por eso, ¿verdad? Ellos hablan de que, por ejemplo, como ellos tienen la unción, pero qué raro, San Juan me dice que todos vosotros tenéis la unción del Santo. Todos tenemos la unción del Santo. O sea, y entendemos esto, que solamente el ungido es el Señor Jesucristo. O ustedes se creen Cristo, se creen dioses, como lo dice Génesis 3. Entendamos esto, hermano Luis. Hermanos, quiero aclararles una cosa. La unción del Santo de Israel no es nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Esa es la unción. Cuando usted se mete, estudia, escudriña la Escritura, usted tiene la unción del Santo de Israel. No hay unción sin conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Y por favor, deje de seguir a esos payasos, hermano, que te dan el soplo santo, el beso santo, la escupida santa. Hermano, esas son tonteras, payasadas, hermano. Dígalo. Hermano. No, tremendo esto, hermano, tremendo. Ahora, esto es antibíblico. El empoderamiento, óigame bien, es que eso motiva e impulsa, pero entiéndase el trasfondo bíblico que hay en esto. Siempre manifestará el ego primero antes que la presencia de Dios. Esto es antibíblico, es un síndrome de la iglesia apóstata. Y no solamente eso, contrario a la doctrina bíblica. Oiga, no hay lugar para el gobierno del yo.
porque aquí el único gran yo soy es el Papá Dios, el gran yo soy. Así que la Biblia nos dice en Mateo capítulo 10, versos 38 y 39, que no hay espacio para el yo. Hermano Lanza, te la dejo picando ahí. Tiro de penal, dice por ahí. Qué lindo es saber cuando Dios nos confronta y nos enseña. Me gusta mucho la versión TLA, traducción lenguaje actual, que dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardes, yo tengo los 7 espíritus. Que me gusta cuando entra así: yo tengo los 7 espíritus Autoridad de Dios. Total. Dice, y las 7 estrellas, escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces, y es que es lo que me inyecta a mí. No hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Todas las cosas están abiertas y desnudas, así es la palabra. Por eso dice: estoy enterado de todo lo que haces, y sé que tienes fama de obedecerme fielmente. Y esa es la máscara que por mucho tiempo la iglesia está caminando. No nos damos cuenta, aparentamos ser lo que no somos. Porque hoy en día necesitamos aclarar cosas como lo que estamos haciendo a través de esta emisora, a través del Facebook, aclarando, dándole luz a las personas. Y dice: pero la verdad es que no me obedeces. Y ahí está la clave, porque estamos haciendo lo que queremos y no lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y me gusta porque estudiando un poquito más la palabra, empecé a buscar el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2, que dice: los 7 espíritus de Jehová. Ajá. Dice: el espíritu de Jehová, número 1. Número 2 dice: el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. Siento que la iglesia se ha distorsionado y ha perdido ese sentido, o esa enseñanza, o esa palabra que el Señor nos dice. Nos da sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, y el temor a Jehová, que es el tiempo que se ha perdido en muchos lugares. Hemos perdido el temor a la palabra, el temor al Señor. Hoy estamos coaccionando, no sé qué significa, pero me gusta esa palabra. Estamos coaccionando muchas veces la palabra del Señor, y lo hacemos sin ningún fundamento, y enseñamos sin ningún fundamento. ¿Por qué? Porque hoy el Señor está tratando con la iglesia, con los pastores, está tratando no solamente con los pastores, sino con toda la iglesia, y nos dice a nosotros bien claro que el problema que tenía Sardis es que tenía gente, muy poca gente que estaba cuidada, muy poca gente que se había apartado de todo ese movimiento que estaba en ese lugar, que había contaminado a toda la iglesia de Sardis. Dice: pocos mantenían su pureza, pero había mucha inmoralidad en la ciudad. Y cuando habla eso, hace poquito Dios me dio una palabra el martes de la noche o el miércoles de la noche, leyendo el libro de 1 Tesalonicenses. Oigan, me confrontó el Señor. Y es cuando Pablo le habla en el versículo 2 y dice: ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. A través de los púlpitos Dios nos ha enseñado, a través de los maestros Dios nos ha enseñado, nos ha dicho lo que debemos de hacer. Pero me gusta la palabra obediencia, obediencia, obediencia. Y luego dice el 3: Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él y que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Dice: y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno, dice, de respeto. Deben dominar, me gusta esto, sus malos deseos, porque dice la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Dice: ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así, porque Dios nos ha llamado porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Amén. Y eso es lo que me gusta, es que la palabra es muy clara, y me gusta leer TLA por aquello que usted se confunda con Reina Valera 1960, está muy claro. Pero vea lo que dice la palabra ahí mismo en el libro de Apocalipsis,
que el Señor cada vez me habla. Cuando empecé a estudiar esto, yo decía, Señor, me estás confrontando, Señor, me estás enseñando. Hoy es lo que estamos haciendo a través de este lugar. Estamos enviando una palabra para que seas entendido en este tiempo. Hoy la gente quiere brincarse los estatutos del Señor. Amén. Hoy la gente Cierto no quiere eso. obedecer, son desobedientes y todos se lo acomodan a su manera. Pero vean lo que dice el versículo 3. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Es decir, que la iglesia conoce la palabra, pero no le da la gana Dígalo, de pastor. hacer la voluntad de Dios en este Dígalo. tiempo. Dice, arrepiéntate, me gusta esa palabra, arrepiéntate. Si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo espere. Llegaré a ti como ladrón que nunca sabe cuándo llegará a robar. Y es que está muy claro. Hoy la iglesia de Sardis, la que estamos leyendo en el libro Apocalipsis, es la que vemos en el 2020, que hace muchos años atrás siento que ha perdido el temor hacia Dios. Ya no hay respeto, ya no hay honra, ya no hay nada. Hace poquito, hermanos, les cuento esto, me llamó mucho la atención. Estando ahí en Walmart, había un señor que estaba echando para atrás con su carro mayor y la gente se burlaba del señor porque no podía salir donde estaba. Y cuando yo vi eso y la gente riéndose y el Señor se molestó con toda la razón, yo dije, Señor, ¿cómo hemos perdido el respeto a la gente adulta? Dios ha levantado por mucho tiempo siervos de Dios que han dado su vida, su familia, su casa para la instrucción, para la enseñanza y han marcado nuestras vidas de alguna otra manera para sembrarnos el evangelio. Pero el evangelio se va a sembrar en esto, en obedecer la palabra de Dios, no lo que tú piensas, porque a Dios no le importa lo que usted piensa. Al Señor le interesa que tú obedezcas lo que Él dice en su palabra. Amén. Cómo caminar, Amén. cómo Amén. hablar, cómo recibir, Amén. cómo Así hablar, es, todo hermano. nos lo enseña. Así es, Entonces hermano. no hay nada que discutir. Sardis es un ejemplo el día de hoy. Hemos desviado el camino del propósito del Así es, Señor. hermano. Todo se mueve por conveniencia. Si soy político, me meto en la política, en negocio el reino de Dios, involucro a la iglesia. Amén. Y eso duele, porque estamos metiendo a la iglesia a un diseño del mundo y no a un diseño del reino de Correcto, Dios. correcto. Y al no tenerlo claro, entonces envolvemos a la iglesia. En esta última tomada de poder de este gobierno de Costa Rica, la iglesia salió muy afectada, muy dolida. Muy dolida. Y uno como pastor, como líder, a veces uno dice, Señor, ¿qué estamos haciendo con tu iglesia? Y sabe que me doy cuenta, muchos son dueños de la obra o de la iglesia del Señor. Pero de todo esto tenemos que darle cuenta al Señor, dice la palabra. No hay temor. Necesitamos volver a las raíces. Por eso me gusta este programa, Volviendo a las Raíces. Oiga, y me gozo con la música tan viejita, pero toda suena. ¿Ah? Pero es una palabra que se está lanzando. No es un asunto de golpearte, no es un asunto de humillarte, es un asunto de volverse a Dios. Amén, Deja de amén. coaccionar, deja de estar pensando en tus propios pensamientos y vuélvate al Señor. Renueva tu mente en Cristo Jesús y vea la palabra, vea la obediencia y encontraremos los secretos del reino. Carlitos. Amén. Sí, hermano, siempre que escucho esta palabra, a mí siempre se me viene a la mente una anécdota, una reflexión de un hombre que le preguntó a un rey cuál es el secreto. Y dice así: cuentan que un rey muy rico de la India tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales y hombre de profunda religiosidad, cosa un tanto inusual para un personaje de su categoría. Ante esta situación y movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y cortesía exigen, el hombre preguntó: Majestad, ¿cuál es el secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza? Grábese esa pregunta, la repito. ¿Cuál es su secreto
para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza? Y el rey le respondió: te lo revelaré si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza, pero lleva una vela encendida. Si se apaga, te decapitaré. Al término del paseo, el rey le preguntó: ¿y qué piensas de mis riquezas? ¿Qué piensas del palacio? ¿Qué piensas de todo el oro? ¿Qué piensas del púlpito que viste? ¿Qué piensas de las iglesias acolchonadas? ¿Qué piensas de la tarima? ¿Qué piensas de las luces? ¿Qué piensas de las pantallas que están en el palacio? ¿Qué piensas de todos los pastores que están ahí predicando? ¿Qué piensas? Cuéntame. La persona respondió: no vi nada. Solo me preocupé de que la llama no se apagara. El rey le dijo: ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas de afuera. ¿Sabe cuál es el problema? El problema de las iglesias hoy día es que se preocupan por tener la pantalla más grande, se preocupan por tener la tarima más grande, se preocupan por tener la mejor silla acolchonada, se preocupan por tener al más payaso en el púlpito, se preocupan, hermano, por las luces, se preocupan por la iglesia, por las cuatro paredes, y se olvidan de la llama que hay internamente en cada uno de ustedes. Hermano, por eso la iglesia está muerta. Ese rey le preguntó: ¿qué piensas de mis riquezas? A ese súbdito, y él respondió muy sabiamente: es que sabes cuál es el secreto, que la llama no se apague. ¿Y qué le dijo el rey? Si la llama se apagaba, lo iba a decapitar. Yo creo que hoy a más de un pastor de todas esas iglesias hay que decapitar, porque la llama interior parece que vino el extintor de la falsedad, de la hipocresía, de las payasadas, de la apostasía, y apagó la llama del Señor. Apagó la llama que hay dentro de ti. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva la llama que hay en ti, aviva la obra que hay en ti, como lo hice con tu hermana Eunice, con tu madre. Aviva la llama que hay en ti, Timoteo, para que prediques fuerte, para que prediques la palabra de Dios. Me gusta cuando el apóstol Pablo le escribe la primera carta a Timoteo en su capítulo 4. Estoy en la Nueva Traducción Viviente, NTV. El pastor leyó la LTA. Yo voy a leer NTV. Pero primero vamos a leer en Reina Valera. Primera de Timoteo 4, en su versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero la Nueva Traducción Viviente me encanta, ahorita la acabo de leer, me encanta. ¿Sabe por qué, pastor? Suelte. Léame aquí, por favor, el 6, solamente El 6. el primer renglón. Timoteo, si les explica estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Hermano, empieza con el nombre. Y en la Reina Valera solamente dice: si esto enseñas a los hermanos. Y en la Nueva Traducción Viviente empieza con el nombre. ¿No cree que es tiempo de escuchar la voz de Dios? Hoy, aquí, debería de decir: Ronnie Chávez, Cash Luna, Raúl Vargas,
Y no solo ellos, nosotros también. Carlos Fuentes, Manuel Lanza, Ángelo Salas, Luis Molina, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, Amén. bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Ah, Lo dice ¿Cómo? la Nueva Traducción Viviente. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. ay, ay, ay. Hermano, no me lo estoy inventando. Véanlo, ¿Dónde está pastor. eso? ¿Dónde está? Aquí dice. Ahí, cuentos de viejas. En lugar de eso, oiga, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando. Estoy en Nueva Traducción Viviente, en su capítulo 4, versículo 9. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador Amén. de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendamos. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe, en tu pureza, en tu forma de hablar. Hasta que yo llegue. Dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Y es que estos sí eran profetas de verdad. Aquí está hablando el papá de Timoteo. Digo papá porque era el maestro de él. Pablo, el apóstol Pablo, presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Hermano, para que todos vean cuánto has progresado. Pastor, evangelista, profeta, apóstol, si es que todavía existen, maestro, creyente de Dios. Hoy la pregunta es, ¿cuánto has progresado en Cristo Jesús? O en vez de progresar, hemos retrocedido. La pregunta, ¿hemos retrocedido o hemos progresado? Porque una iglesia que ha perdido la sana doctrina, que ha perdido el amor a la Santa Biblia, el amor a predicar esta santa palabra de Dios y que ha perdido el Espíritu Santo, está muerta. Por eso hay un canto que tal vez ustedes lo han escuchado. No sé quién la canta, pero dice que me falte todo menos el Espíritu Santo. Porque cuando pierdes el Espíritu Santo, hermano, estás completamente derrotado. El púlpito está completamente quebrantado, está quebrado. Como cuando aquel hombre llegó y se enfrentó a los profetas de Baal, hermano. El púlpito, el templo de Dios, el tabernáculo de Dios estaba destruido. Ya lo hemos hablado en este programa. Restauremos el altar arruinado. Restauremos lo que está mal. Porque la palabra lo dice. Muertos estábamos.
Pero cuando vino el Señor a nuestra vida, cuando Él nos alumbró con su luz admirable, salimos de las tinieblas a la luz, que es perfecta, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, vea que la llama no se apague en los púlpitos, que esa llama interior que hay en usted queme toda la apostasía que hay en los corazones de las diferentes personas, porque hoy parece ser que en los púlpitos, mientras más basura se predique, más van a aplaudir, más van a decir amén, pero cuando llega una persona con la verdadera verdad, que es la Santa Biblia, y les predica que ustedes son pecadores, que nosotros somos pecadores y que nos debemos de arrepentir de nuestros caminos, porque fiel es Dios, fiel es justo, sabe lo que quieren hacer, burlarse, como decía el pastor Lanza, apedrearnos. Nos tratan de que somos legalistas. Pero la pregunta, ¿qué hubiera pasado si el Señor no hubiera sido legalista con aquellos hombres que se decían llamar en ese tiempo, que eran cristianos? Hablo de los fariseos. Oh fariseos, les dice, ustedes son tan lindos por fuera, pero por dentro están podridos. Y así hay un montón de iglesias en esta noche. Usted va, y la pregunta que siempre hago, ¿qué va a predicar mañana el pastor? Usted va a una iglesia de esas. Vea, solamente escuche la palabra. Va a predicar cualquier otra cosa, menos esta Biblia. Porque óigame, hermano, yo he estado en iglesias donde el púlpito ha sido utilizado para contar chistes, para contar chismes, para contar otras cosas, para hablar de todo, del hermanito que está a la par, del hermanito aquí Pastor Lanza, del hermanito Ángel, del hermano Luis, pero de todo lo que se habló, al final, ay hermanos, se me olvidó, leamos una porción de la Biblia. Vea qué hipocresía, qué hipócritas que somos con el Señor. O predican sin la Biblia en el púlpito. Hermano, predican sin la Biblia en el púlpito. Vea, hermano, yo he visto iglesias, porque yo lo he visto, hermanos, yo he estado donde cuentan chistes. Si por lo menos fueran chistes buenos, pastor, pero son más malos. ¿Y sabe lo que hacen las personas? Se duermen. Ajá. ¿Y el Espíritu Santo a dónde lo dejaron? La prédica, ¿a dónde lo dejaron? Claro, viene un hombre de estos como el Papa, diciendo el tsunami de Dios. Hermano, cualquiera se come ese cuento. Pero aquí en Voz de Restauración no nos vamos a comer ese cuento, porque leemos la palabra, escudriñamos las escrituras, leemos cuando el Señor Jesús dijo que en los postreros tiempos habrán apostatadores de la fe, habrán apóstatas, y vendrán hombres que se llamarán profetas, evangelistas, vendrán falsos en mi nombre. Oiga, lo dice el Señor Jesús en Mateo 24, hermano. Pero claro, viene el tsunami de Dios y en vez de llenarlo de Dios, lo llena más de inmundicia. Porque la pregunta es, ¿qué me puede enseñar a mí el Papa? Si está a favor del homosexualismo, si está a favor de un montón de cosas que nosotros hemos predicado aquí en contra de eso. ¿Qué me puede enseñar a mí una persona que no ama la obra de Dios? Hermano, ¿sabe algo? Por eso cuando usted esté en una iglesia, lleve su Biblia, por favor. Y cuando aquel hombre diga, bueno, hermanos, hoy vamos a predicar de la danza profética, mire, búsquelo. Si en la Biblia no está, es falso. Bueno, hermanos, vamos a predicar del zacate santo. Hermano, si en la Biblia no está, no se coma el cuento. No se coma el zacate. No se coma el zacate tampoco. Hermano, vea, por eso, ya con eso termino.
cualquiera que venga, sea ángel, sea pastor, sea cualquier espíritu que venga con otra palabra que no sea la Santa Biblia, hermano, eso es anatema, es maldición para su vida. No lo escuche, haga oídos sordos, tápese los oídos. Yo cuando ese hombre empezó a contar chistes, mejor me levanté y me fui. Una vez, me recuerdo, con esta anécdota termino, un hombre llamado Álvaro, que hablaba supuestamente en lenguas y que la mujer de él le interpretaba las lenguas, hermano. Oiga, qué payasada, un montaje es eso, hermano, eso es un montaje, hermano. Le decía, ya, y empezaba ahí a hablar todo raro, y hacía todo raro, como que si tuviera una enfermedad ahí toda rara, y le decía a la otra mujer así, con los ojos cerrados y con las manos levantadas, Claudio, el Señor te dice, y ya empezaba ahí a tratar de sacarle la plata al amigo Claudio, claro, el diezmo, buscaba la plata, hermano. Por eso dice la palabra, mi pueblo pereció a falta de conocimiento. Si usted no lee esta palabra, no va a tener conocimiento, hermano Luis. Bueno, hermano Ángel. Un momento, nada más solamente, y con esto quiero aportar algo a lo que Carlitos decía. Todavía vemos personas, por la gracia del Señor, desde esta plataforma, que no hemos doblado rodillas ante Baal. Sí. La Biblia me dice en 1 Reyes 19:18, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no le han besado. Esta plataforma Voz de Restauración, como lo sé, hermano Luis, hermano Lanza, hermano Luis, hermano Pastor que nos está mirando, hermano líder, sé que también como esta plataforma hay muchos otros que no han doblado rodillas. Sí, pero voy con hermano Luis, que no han doblado rodillas ante Baal, pero están encuevados. Están encuevados. Están metidos en las cuevas porque tienen temor. Tienen temor, tienen miedo. Y quisiera que tal vez opináramos un minuto cada uno acerca de esto. ¿Dónde están esa gente que ciertamente no han doblado rodillas ante Baal, pero están escondidos, hermano Lanza? Secreto. En el secreto del Señor. Creo que algo, voy a usar un poquito. En versículo 5 del libro de Apocalipsis dice, a los que triunfan sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay gente que todavía se mantiene en el anonimato. Ahí están, pero están orando, están clamando, se están guardando. Decía Elías en medio de la cueva, solo yo he quedado. Y el Señor dijo, hay 7,000 que no han doblado su rodilla. Por eso la palabra dice en Proverbios 16:3, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Me gusta lo que dice Deuteronomio 29:9, dice, guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. Y el Salmo 1, del 1 al 3 dice, oiga esto, don Luis, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo del impío. Dice, ni se detiene en el cambio de los pecados, en el camino de los pecadores, ni se siente en las sillas encarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. De día y de noche. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol, como firmamento, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperará. Y termino con Josué, para rematarlo, ¿no? Porque ustedes no me dan chance de hablar. Entonces se llenan así, se inyecta, ¿verdad? Y aquí tengo que aprovechar. Dice Josué 1:7, y es el favorito. Dígalo. Solamente sé fuerte y muy valiente. Estoy hablando a los que triunfan sobre las dificultades y se mantienen confiando en el Señor. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó.
no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quieras que vayas. Este libro de la ley no se apartará de su boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, yo le digo algo importante. Sí, ciertamente hay gente que está dentro de esas iglesias de apariencia viva, pero están muertos. ¿Qué siguen haciendo ahí? ¿Siguen escondidos? ¿Hay valor para poder levantar una voz valiente, hermano Luis? Hermano, el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, nos dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, el espíritu de Jezabel se ha entronado ahora en todos los púlpitos, en todas las iglesias, y a nivel mundial, hermano, el espíritu jezabélico está destruyendo a todos aquellos pastores inútiles que no tienen agallas para poder hablar la verdadera palabra de Dios. Y dice aquí: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Qué significa el pan? Nuestro Señor Jesucristo. El agua es el Espíritu Santo. Y entonces estos hombres se están preparando ahorita en ayuno y en oración para poder salir de la cueva, pero ya con un poder determinado de parte de Dios, para que podamos, hermano, enfrentarnos a esta destrucción total, a ese tsunami espiritual que el Papa está lanzando, hermano, y que ahora, oiga, mujeres y pastores y profetas y apóstoles, ¿qué es lo que están haciendo, hermano, en los púlpitos? Dice, están predicando muerte espiritual, engaño y falsedad. Y aquí en el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, en el verso 13, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. ¿Qué significa el pan? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios y agua es la unción del Espíritu Santo para que usted tenga el valor suficiente y no le tenga miedo al sistema que está corrompiendo a toda la organización eclesiástica. Oiga, el pastor Lanza habló de Isaías 11. Y reposará sobre él, sobre nuestro Señor, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y principalmente de temor a Jehová. Esos hombres que están predicando y esas mujeres que están enseñando en los púlpitos no tienen ningún temor de Dios. Pero oiga lo que viene. Y Él les hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, según la carne, sino que dice, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Pero dice aquí, sino que juzgará con justicia a los pobres de espíritu, que no tienen entendimiento, que no tienen conocimiento, que no tienen el discernimiento de parte de Dios, de poder entender que nosotros predicamos y lo que nos interesa es la salvación de tu alma. Amén, amén. Y dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y oiga esto, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Santo, hermano, santo. Esto es tremendo, hermano. Y oiga, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que predican que no hay segunda venida de Cristo, aquí la palabra nos dice otra cosa.
Todas las cosas son puras para los puros, Sí. mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Sigan predicando lo que a ustedes se les antoje, pero aquí, hermano, nuestro Señor Jesucristo está hablando a través de Voz de Restauración. Amén. De lo que está sucediendo a nivel mundial. Oiga lo que nos habla aquí, hermano, el profeta Malaquías. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, oiga, nuestro Padre Celestial, ¿dónde está mi honra? Hermano, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Oh, Malaquías, capítulo 1, verso 6 y 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Hermano, esto es tremendo, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El púlpito es el mensajero que le predica la enseñanza de Dios, no enseñanza de hombre, es la enseñanza de Dios. Pero dice Malaquías, capítulo 2, verso 8, mas vosotros, predicadores inútiles, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, y así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de persona. Y dice Malaquías, capítulo 2, verso 10, no tenemos todos un mismo Padre, no todos nacemos de nuestro Padre Celestial, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Tremendo. Y oiga esto, con esto termino: maldito el que engaña. Ay, ay, ay. Oiga, hermano, Dígalo. esto es tremendo. Malaquías 1, verso 14. Maldito el que engaña. Búscame ahí Malaquías 1:14 en esa versión. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Malaquías 1:14. Dice la palabra: maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Termino con esto, hermano, porque esto es lindo. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y ahorita el hambre de la palabra de Dios, hermano, de la verdadera palabra de Dios, está por el suelo. Hay una gran hambre espiritual. Y dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande
y haz potaje para los hijos de los Tremendo. profetas. El potaje significa la palabra de Dios, y la olla grande es la iglesia universal, pero no la católica, sino la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Y salió al campo uno a recoger hierbas, y halló como una parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza. Parra montés significa aquella generación sin Dios, y dice que llenó de ella su falda de calabaza silvestre, y volvió y la cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron a una, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Varón de Dios, nuestro Señor Jesucristo dice, hay muerte en esa olla. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es un hecho que nadie puede negar esto. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando una iglesia comienza a morir, cuando una iglesia empieza, óigame bien, a dormitar, a caer en el engaño, por ejemplo, de la mentira, a creer, óigame bien, la mentira disfrazada de verdad, es porque hay falta de Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Espíritu Santo, no me estoy refiriendo, por ejemplo, a saltar, gritar, vomitar, dar vueltas en el suelo, ladrar como perro, comer zacate. No. La Biblia me enseña en Gálatas 5, capítulo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo, óigame bien, forma cristianos de carácter fuerte, parecidos a Jesús, no mediocres, temerosos ni timoratos. Él forma hombres y mujeres con el carácter de Dios. Pero cuando está el Espíritu Santo allí, y si no, es un cementerio en vida. Pero mire qué tremendo. Tenemos hoy grandes edificios, bonitas fachadas, cantantes, personas que te reciben a la entrada de la iglesia, aquel que recoge las ofrendas. O sea, tenemos hoy iglesias muy bien organizadas, sí, pero muertas. Imagínese usted, ¿ha visitado un cementerio alguna vez? Muy lindo, muy bien organizado. Cada quien en su tumba, hay bonitos jardines, pero están muertos, no hay vida. Eso es lo que sucede hoy día. El Espíritu Santo debe de controlar nuestra vida. El Espíritu Santo es el quien tiene que darle sentido a nuestra vida. Pero cuando no está Él ahí, mejor apague las luces y vámonos. ¿Cierto? Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una separación en cuanto al que camina en la carne, en cuanto al que camina en el Espíritu. Y lo que vemos hoy día dentro de las iglesias es carnalidad, mundanalidad y más del diablo. ¿Cierto? Desde que se dejó de predicar del pecado en las iglesias, el diablo se congrega allí. ¿Escuchó eso? Sí. Ahora sigo leyendo en el verso 2. Porque la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oye, iglesia, Dios te hizo para vivir en libertad. Desde el Génesis nos refleja que hemos nacido, hemos crecido para vivir en libertad. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó? ¿Cree que el Espíritu Santo de Dios está obrando en su vida? ¿Será de ese remanente que está allí? San Juan capítulo 16, verso 8, y cuando venga el Espíritu, óyame bien, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Un creyente lleno del Espíritu Santo sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios, sabe lo que es bueno y lo que no es bueno. El Espíritu Santo te da la revelación de la palabra, entienda esto, para que usted entienda en dónde está usted, si es en una iglesia moribunda, muerta. ¿Qué le parece esto que hemos hablado? ¿Por qué muere una iglesia? No por ver bonitos edificios, decíamos. Ahora, una iglesia muere cuando se aleja de la verdad y pervierte la verdad.
Ahí es donde comienza a morir una iglesia y se vuelve moribunda, una iglesia muerta, pecaminosa, conforme a su naturaleza, no deseando guiar por Dios. El pervierte el evangelio, no se predica como debe de predicarse el evangelio. ¿De qué sirve conocer la verdad y creer en la mentira? Pues déjame decirte algo. San Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hace libre. Hermano Lanza. Volvamos al ¿cómo se llama? La senda antigua. Amén. Volvamos a la senda antigua. Qué lindo. Porque hoy hemos desviado lo que el Señor nos enseñó, y es ser discípulos, ganar, hacer, formar. La iglesia hoy no hace eso. Me gusta mucho lo que dice Filipenses capítulo, ya lo voy a decir, 4, versículo número 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Santo. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vististe en mí, esto hacerlo. El Dios de paz estará con vosotros. Iglesia, volvamos a esa senda antigua, donde se predica la palabra y la gente encuentra un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el final de ese camino, verdad y la vida? Conocer al Padre. Hoy la iglesia necesita conocer al Padre. Por eso es muy importante volver a esa senda antigua donde el Señor nos decía y nos confrontaba: santidad estoy buscando de ustedes. Así que prepárense, iglesia, porque lo mejor está por venir. Calitos. Dice que aquel hombre de Dios, para arreglar esa olla muerta que dice el hermano Luis que leyó ahí en Reyes, hermano, le echó harina a la olla. ¿Y por qué harina? Nosotros lo sabemos, pero pregúntese usted, ¿por qué le habrá echado harina? Vea, ¿el pan de dónde proviene? De la harina, ¿cierto? ¿Y quién es el pan de vida? Ajá. Si a algo muerto le cae vida, ¿qué va a pasar? Si a algo muerto le cae espíritu de vida, ¿qué va a pasar? Amén, Va a pasar lo mismo que le pasó a Ezequiel 37 en aquel valle de los huesos secos. Así está la iglesia hoy. Hoy Voz de Restauración está pasando en medio de un valle de huesos secos, hermanos. Hoy estamos pasando por un valle. Ahí están todas las iglesias muertas, menos la del Pastor Lanza, porque me imagino yo que la del Pastor Lanza tiene poder, ¿verdad? Vida. Hermanos, ahí estamos pasando. Y llega el Señor y le dice: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Si se lo hubieran preguntado a Ronnie Chávez, el muy sinvergüenza dice: claro, por mi poder. Yo soy Ronnie Chávez. Se lo preguntan a Cash Luna, pues claro, ¿cómo no van a vivir si yo soy el Señor? Si yo soy Cash Luna, Don Cash. Se lo preguntan a cualquier profeta, cualquier evangelista de estos tiempos. Hubiera dicho: sí, Señor, claro que vive. Y yo soy el ungido. Ajá. Yo soy el ungido, ¿cómo no van a vivir? ¿Sabe qué le hubiera respondido el Señor si este hombre le hubiera respondido así como acabo de decir yo? No seas tan bruto vos, no seas tan baboso, no seas tan tarado, tené pensamiento. Y entonces le dice: oiga, qué respuesta. Esa es la respuesta que tenemos que tener nosotros. Oh Señor soberano, estoy en Nueva Traducción Viviente, recuérdelo. Respondí: solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles. Oiga, el mensaje profético no es nada de vómito santo, no es nada de zacate, no es nada de la vaca, no es nada de la billetera, no es aquel payaso que tira la Biblia y que nadie pasa esa línea imaginaria que se imagina todo mundo. Hermanos, no es nada de eso. Le dice:
Dile a estos huesos, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¡Atención! Dígalo. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Santo. Así que yo anuncié el mensaje tal y como se me dijo. Y de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo, un terremoto, hermanos. Un tsunami, eso sí era un tsunami. Se juntaron todos los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Eso es lo que le hace falta a las iglesias. Están muertas porque les hace falta el aliento de vida. Les hace falta el pan de vida que se llama Jesucristo. Luego me dijo: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Y este era un gran ejército. Santo, hermanos, santo, si santo. quieren que su iglesia vuelva a vivir, si quieren que su iglesia tenga un fuego que no se puede extinguir tan fácilmente, tiene que volver el aliento de vida en sus iglesias, tiene que volver el pan de vida que se llama Jesucristo. Basta ya del vómito santo, basta ya de las cochinadas que se están predicando, basta ya de la basura que está tirando en ese púlpito, basta ya, porque la santa palabra de Dios los manda a ustedes a predicar la palabra con fervor, con amor, con paciencia, con benignidad, con temor a Jehová, pero sobre todo con unción, con poder, con mansedumbre, para que entiendan, para que comprendan, para que sepan que hay un Dios que todo lo perdona, que hay un Dios que tiene aliento de vida. Amén. Hermanos, Dios quiere hacer el trabajo. Deje que trabaje el Espíritu Santo como lo dejamos aquí en este programa. Hermano, usted no sabe lo bonito que se siente cuando el Espíritu toma su vida y le dice: huesos secos, revivan, porque están muertos, hermano Luis. Termino con esto, hermano. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano Ángel. Correcto, es precisamente ahí, no el secreto, ni que se esté descubriendo el helado de palillo, no. Es ahí precisamente donde está la vida. Ahí es. Correcto, volver precisamente. Lo dijo el hermano Lanza, que lo diga usted, hermano Lanza. La senda antigua. La senda antigua. Sí. Volver a la senda antigua, porque únicamente en Dios hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está. Hermano Lanza. Espero que Dios le haya confirmado lo que tenga que confirmar. Y recuerden, no es un ataque, es una palabra que viene de parte del Señor Dura para es esta palabra. para nutrirlo. Pero me gustó lo que dijo Charlie. Digo así, qué palabra más dura. Dijo Pedro, ¿verdad? Porque todo el mundo se estaba yendo. El Señor está yendo la gente. No se preocupe, nada más agarre lo que el Señor le está dando. Vuelvo a repetir, porque lo mejor está por venir. Amén. Yo lo que les puedo decir es que ustedes escudriñen las escrituras. La verdad está en esta escritura, no hay otra verdad. Sinceramente, de mi parte, no puedo decir nada más. La palabra se ha hablado y sé que el Señor ha hablado en esta noche. Pero sepa algo, hermano, si usted está en alguna iglesia donde los están engañando, salga de ahí. Por amor a Dios, salga, hermano Luis. Bueno, hermanos, ha sido una bendición haber estado compartiendo con ustedes Amén. este poderoso mensaje. Dios mediante, dentro de 8 días, si el Señor no ha venido por su iglesia, pues aquí vamos a estar Amén. hablando, hermano,
lo que Dios nos manda a hablar, la palabra de Dios. Amén. Buenas noches, bendiciones. Dios les bendiga. Oh, qué dura es esta palabra.